Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Voy a explicaros. En la parte esta de Teom de Rey, por la parte de abajo en el Q05, está el ejemplo de cálculos, fuerzas y aceleraciones. Entonces, ahí lo que se tiene es el ejercicio anterior que se vio, el ejercicio 825, que está reconfigurado para que sea más fácil de ver y de entender lo que se hizo. Y después el otro ejercicio, y va a haber otro ejercicio más. A ver, entonces, yo tomaría atención a lo que voy a decir ahora, porque muy probablemente algo de esto es lo que se tiene que saber. Entonces, el pistón. Una de las cosas del pistón es, hay que hallar la aceleración. Y hay que saber qué aceleración usar en cada caso. Pues aquí lo que te pide el ejercicio es encontrar la fuerza que correspondería en A, en B, en este caso, de la biela. Entonces, ¿cuál sería las fuerzas, las reacciones que habría, ¿no? En este caso. Vale. Entonces, lo primero que hay que hacer es velocidades y aceleraciones. Es lo primero. En este caso, te pide un ángulo de 90 grados, entonces tenemos que hallar velocidades y aceleraciones a ese ángulo. Es lo primero. Entonces, las hallamos las velocidades para después hallar aceleraciones. Entonces, en velocidades creo que no hay mucho problema, pero aquí están puestos también de manera como resolviéndolo con determinantes, que también va bien para el próximo tema. En 3D, todo es con determinantes. Entonces, las dos velocidades, la velocidad en B va hacia abajo, la velocidad en A, en este caso, es solo vertical. Esto será vertical, porque es el pistón. Entonces, como es solo vertical, y la lógica indica que esto probablemente va hacia abajo, porque este sentido horario es negativo de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces, si se soluciona con determinantes, sería negativo. De radianes por segundo, porque es 100 veces pi. Ese es el factor de conversión. Entonces, y aquí es la solución, si se hace con determinantes, la solución de la velocidad en B. Y cuadra porque es menos 1335 en J. Es lo mismo que omega por radio. Así que simplemente que es la solución usando determinantes, nada más. Y va hacia abajo. Vale, ok, hasta ahí bien. Después, como esto va hacia abajo, entonces tenemos que velocidad en A, velocidad en B va hacia abajo, y después tendremos velocidad en A es igual a la velocidad en B más velocidad de A con respecto a B. Esto es simplemente tres vectores. Si velocidad de A puede ir solo hacia abajo, entonces, ¿cuál es la única posible solución? Velocidad en B va hacia abajo. Velocidad en A también es vertical, en principio hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la única posible solución? La única posible solución es que esto es cero. La relativa de A con respecto a B es cero, ya está. Y por eso cumple también que el inicio y fin de la igualdad. El punto de inicio y punto de fin sería el mismo gráficamente, entonces por lo tanto velocidad en A y velocidad en B tendrán la misma magnitud, la misma dirección, el mismo sentido, ambas hacia abajo. Vale, pues hasta ahí. Bien, entonces eso es para velocidades. Como velocidad relativa A con respecto a B es cero, entonces por lo tanto el radio de giro AB, la velocidad rotacional es cero. Entonces una cosa te lleva a la otra, te lleva a la otra. Vale, entonces ahí ya tenemos un dato que usaremos porque ese dato se usa en aceleraciones. ¿En qué aceleraciones se usa el dato de velocidad rotacional? En la normal. Si después hallamos normal, omega cuadrada R. Si hallamos tangencial, alfa R. Entonces, ese dato lo usaríamos en la normal. Como omega AB es 0, entonces la normal, A con respecto a B normal, también será 0. Porque omega AB es 0. Vale, entonces una cosa va llevando a la otra, llevando a la otra. Vale. Entonces, aceleraciones. Con aceleraciones tenemos, hay dos velocidades que ya hemos determinado, esas valen lo mismo. Y tenemos una aceleración normal. Siempre las normales siempre son hacia el centro, siempre.
Entonces, la normal en B va a ir hacia el radio de giro. En A es una aceleración que será, aquí en la aceleración será o bien hacia arriba o hacia abajo, pero será vertical, porque el pistón solo va arriba o abajo. Entonces, ahí vemos que la aceleración aquí será vertical. La B normal y la aceleración tangencial, ya sea A con respecto a B, será 0. Cualquiera de las dos que sean será 0 porque omega AB es 0. Vale, entonces, ya sabemos que la normal, no la tangencial, la normal. Cualquiera de las dos, estas normales, serán 0. Vale, entonces, tenemos la ecuación A, aceleración en A igual a aceleración en B más aceleración en A con respecto a B, pues tenemos que ver cuáles son tangentes, cuáles son normales, cuáles son en un sentido. Esta será vertical. AB puedes, en principio, tener una normal y una tangente, y aquí también tendré una normal y una tangente. Entonces hemos dicho que la normal en B sí existe, y sería omega cuadrada R, y la tangencial en B, ahí es 0. ¿Por qué? Porque omega es constante. Después, la relación A con respecto a B. La normal en este caso es 0, porque omega AB es 0, y la tangencial tenemos que ver. Esto sería alfa R. Tenemos que definir todavía si va a haber tangencial o no. Depende del cinema. Pero esto es lo que sabemos que se tiene que cumplir. Vale, pues seguimos. Entonces, esto es resolviendo por determinantes. Y recordar que en el caso de determinantes es velocidad, vector velocidad OB, por cruz, velocidad B con respecto a O. Entonces, esto sería el equivalente a omega cuadrada R. Si tú multiplicas, sería el equivalente. Entonces, lo único es que ahí está el paso con determinante. Y lo mismo con la tangencial. En la tangencial es el vector alfa AB por el vector distancia R de B a A. B siempre es el punto donde inicia. Entonces, si estamos A con respecto a B, esta aceleración en A con respecto a B, entonces el vector R es con respecto a dónde. Estamos en B, vamos hacia A. Entonces, eso son cosas importantes a ver cuando se habla vectores. Y esta sería el valor de la aceleración tangencial al resolver con determinantes. Entonces, ya tenemos esos dos valores. Cuando vamos a resolver el sistema, sabemos que la aceleración en A o va para arriba o va para abajo. Y la normal va hacia la izquierda. De esos dos, esto seguro. Y sabemos la magnitud. La magnitud es 419458. Radianes por segundo al cuadrado. Este signo negativo coincide, ese menos coincide con que vaya hacia la izquierda. Entonces todo cuadra. Cuando hacemos la vector en A, la aceleración en A, no sabemos si va hacia arriba o hacia abajo, pero sí sabemos que en X, el vector en X y el vector en Y deben de cumplirse. Esto que está aquí se debe de cumplir tanto en X como en Y. Entonces lo que hacemos ahí, hacemos esa igualdad, la resolvemos para como ya tenemos en X el valor, pues aquí hacemos una igualdad. Lo que nos dio el determinante en Y, lo igualamos, por eso es esto más esto igual a 0. Entonces ahí hacemos una igualación. Y con esa igualación, entonces hallamos el valor de alfa, que sería en el vector que correspondería o bien va así o bien va así. Pues estamos haciendo el vector que correspondería en X para hallar alfa. Entonces hallamos alfa. Ya tenemos alfa. La aceleración. Entonces, con esa alfa podemos hallar los dos valores que corresponden de la aceleración tangente. Y entonces ya nos da el sentido y la dirección de la aceleración tangente.
En principio eso es gráficamente, pero algunas ecuaciones las tienes que usar. Aquí estoy dando un ejemplo para que sepas también de ambas maneras. Pero en particular, si es gráficamente, necesitas menos ecuaciones. Mira, yo estoy dando esto es solución completa para que tú después puedas comparar cuando lo haces gráficamente, cuánto tiempo y cuántas ecuaciones necesitas. Y cuando lo haces analíticamente, cuánto tiempo y cuántas ecuaciones. Entonces, aquí por eso lo estoy haciendo así. Pero en realidad, si lo haces gráficamente, no necesitas todas estas ecuaciones. ¿Vale? Pero es para que tengas la referencia. Entonces, aquí tenemos valores en I, entonces tenemos el valor que corresponde a la tangencial, el valor que corresponde a la normal, por lo tanto, este sería el cinema que correspondería. Ya tenemos y cuadra, y si vemos los signos, cuadrarán, en uno caso es negativo en I, y en el otro caso es positivo en I, que es lo que yo esperaría. Entonces aquí lo que tenemos es esto. Y esto sería la aceleración con respecto a B, tangente. Tenemos una X y una Y. Entonces ya tengo mi cinema de mi aceleración. Y este sería el valor que correspondería si hubiésemos usado la otra ecuación. Si hubiésemos usado la otra ecuación, entonces lo que tendríamos es, este es el inicio y este es el fin. Entonces, por lo tanto, gráficamente, si tú haces las líneas gráficas, lo que vas a tener es ese triángulo. ¿Y cuál es el único posible dirección que te cumple? Aceleración en A más aceleración de B sobre A. ¿Cuál es el único posible sentido que te cumple que inicio y fin de un lado sea el mismo inicio y fin del otro? Pues el único posible sentido que te da eso es este hacia abajo y este hacia arriba. Y esta sería la aceleración en A. Esta sería la aceleración en B, que sabes magnitud, dirección y sentido de A a B. Y entonces, por lo tanto, entonces el otro sería B con respecto a A. Y eso se cuadra con la otra parte analítica. Entonces, puedes hacerlo gráficamente, puedes hacerlo analíticamente. Gráficamente, solo requieres dos líneas. Analíticamente, requiere resolver todas esas determinantes. Tú decides. Claro, no, eso tú lo decides. Lo único es que sepas que son dos maneras de hacerlo y que lo único importante es saber cómo leerlo. Vale, entonces, tú ya tienes las dos aceleraciones. Y la otra parte importante del ejercicio es ¿qué aceleración necesitas? Algunas veces necesitas la aceleración en B, algunas veces la aceleración en A y otras veces la aceleración en el punto de gravedad, en el centro de gravedad, en el centro de masas, en G. Y esto que está aquí es la solución gráfica para hallar la aceleración en G. Entonces, ¿qué hago con la aceleración en G? Pongo mis normales y mis tangentes. En este caso, esta sería la aceleración en B con respecto a G. Habría dos, una tangente y una normal. La normal es 0. ¿Por qué es 0 en la aceleración B con respecto a G? ¿Por qué la aceleración normal de B con respecto a G es 0 en este ejercicio? ¿Qué habíamos oído de las velocidades? Omega AB es 0. Como omega AB es 0, de aquí tengo dos. Tengo normal y tengo tangente. Y como omega AB es igual a 0, mi aceleración B contra G normal es 0. Y en la tangencial no. Entonces, esto sería el valor de la tangente, que tengo alfa por R. Entonces aquí, y proyecto mi línea. Y después, cuando me llega aquí, como este es inicio y fin, entonces para obtener la igualdad
de esta ecuación, pues entonces, ¿cuál es el único posible sentido? Para abajo. Entonces, aquí inicio y fin, y todo debe de cuadrar. Entonces, por lo tanto, mi aceleración en G es en X y en Y. Y esa es la manera en la cual hallo mi aceleración en G. Mediante ese vector que me falta para completar mi cinema. Una vez que tengo esos valores, entonces ya puedo resolver ahora sí mi ejercicio. Tengo que tener mi aceleración en B, mi aceleración es en G, ya tengo todos mis cinemas resueltos. Vale, pues ahora sí, resuelvo. Entonces, cuando empiezo en el pistón, ahí lo voy a igualar con la aceleración de A. Y entonces cuando igualo en Y con aceleración en A. Y resuelvo. Y voy a poder encontrar un valor. Voy a poder encontrar AY. Es mi reacción. Vale. En este caso, como es lineal, mi alfa es 0. Entonces, después sigo en el siguiente. Barra AB. Y de barra B, lo que es importante de la barra B es dos cosas. Uno, que voy a hacer mis tres ecuaciones, pero que A es mi aceleración en el centro de gravedad. Y la sumatoria de momentos no es en el centro de gravedad. La sumatoria de momentos es en el punto B. Entonces, por lo tanto, ahí en ese caso, entonces usaré la alfa que corresponde a B y haré el cálculo de mi momento de inercia en B. Y eso es lo que es importante de aquí. Saber qué usar en qué ecuación. Entonces, aquí tengo X, tengo Y, y entonces hago mi sumatoria de momentos, y hago mi sumatoria de momentos como siempre lo he hecho, lo hago en B, y obtengo un valor que corresponde de mis fuerzas. Y en cálculo de Y, entonces lo único que hago es, para hallar cualquier momento de inercia en cualquier punto, una ecuación que es teorema de Steiner, el momento de inercia que corresponde más la masa por la distancia al cuadrado. Entonces, con eso calculo mi momento de inercia en el punto B, que es el que quiero analizar, que es donde estoy haciendo mi sumatoria de momentos. Y uso el radio de giro para hallar mi momento de inercia en G y después Steiner para hallar mi momento de inercia en B. Con todo eso hallo mi momento de inercia en B y entonces lo que hago es calcular mi sumatoria de momentos en B con el que lo voy a igualar. Esa es la ecuación que uso para hallar en el punto B que está fuera de mi centro de gravedad, de mi centro de masa. Entonces aquí, un vector, un producto determinante, y igualo sumatoria de momentos con y omega alfa más vector y despejo. Entonces, y despejo AX. Como tengo ahí desde el anterior, raíz cuadrada de ambos, suma de raíz de suma de cuadrados me da magnitud. Y para acabar el ejercicio lo único que hacemos es, recordamos en X y en Y, y que el signo de mi aceleración me lo da mi cinema. Eso es lo que es importante aquí. A lo que voy a igualar, es en función de la aceleración, del sentido y dirección que tenga mi aceleración. ¿En dónde? En G. No en A, ni en B, en G. Y eso es lo que hay que saber. Hay que saber cuándo usas qué aceleración. Entonces aquí lo importante es que aquí se usa la aceleración que exista en X y en Y en el punto G. Y entonces ya nada más lo que hago es igualar. Igualo sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X. Igualo también sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración en Y. Y despejo Bx y By. Y ya obtengo los valores. Con esto ya he acabado el ejercicio. Otro ejemplo. Y este ejemplo, aquí sí sugeriría poner atención, porque ya es con un ángulo. Pues aquí es muy sistema, todo es muy parecido, pero aquí un ángulo, que en este caso será un ángulo de 60 grados. Vale. Pues entonces, aquí es lo mismo nuevamente. Primero se calcula velocidades
y lineales, angulares. Entonces aquí sí hay que calcular el omega. Hay que resolver todo el ejercicio, omegas, velocidades. Esto sería el CIR. Si lo haces gráficamente, esto sería el CIR. Y con el CIR puedes hallar tanto omega, este es 0, esto es A y esto es B. Entonces, si esto va para abajo, sería perpendicular. Entonces, esto iría así. Estos son 90 grados. Entonces, por lo tanto, este es omega. Y esto sería sentido horario, sentido antihorario. Por eso la velocidad en A también va hacia abajo. Entonces, con estas distancias tú puedes hallar tanto la omega A con respecto a B como la velocidad en A. Puedes directamente hallar esas dos. Y tendrás algo como esto. La velocidad en A y esta es la velocidad en B. Y entonces ya puedes hallar la velocidad de A con respecto a B también. Que esto debe de cuadrar. Todo debe de cuadrar. Si lo haces gráficamente, lo haces analíticamente, es lo mismo. Te debe de cuadrar. Que eso es omega AB. Que recordemos que omega B también puedes llamarlo omega BA. Porque a fin de cuentas es una sola. Por radio. Si lo haces vectorialmente, sería B de B a A. Vale. Entonces, dependiendo de la ecuación que sea, pues irá hacia arriba o hacia abajo. Pero todo debe de cuadrar. Después, hay que ver la magnitud de las direcciones que se tengan, y aquí es exactamente lo mismo. Entonces, lo único que haces es normal, tangencial, tengo omega, tengo aceleración, ¿sí o no? Pues en función de eso, calculo lo que yo tenga. Yo puedo calcular, de estos casos, yo sé que la aceleración en A va a ser vertical. O bien para arriba, o bien para abajo, pero va a ser vertical. Entonces no va a haber ni normal ni tangencial. Solo va a haber un solo vector vertical. En B, yo sé que como es velocidad constante, entonces solo voy a tener normal. Entonces, pues lo único que me queda es A. Calculo las que yo tengo, las dos que yo puedo calcular, que en este caso son normales, y entonces las dibujo. La velocidad en B, esta es aceleración en B, y va en función del sistema hacia abajo. Entonces esto es inicio y fin. Pues mi otro vector también, entonces va a ser hacia arriba, porque inicio y fin es el mismo. Entonces esa normal va hacia arriba. Normal de B con respecto a A. Y debe de cuadrar entonces. ¿Hacia dónde va? ¿Sentido horario o antihorario? Entonces todo debe de ir cuadrando. Paso por paso, a ver, si sentido horario, antihorario, si estoy en A o estoy en B, va hacia arriba, va hacia... Recordemos que es lo mismo. Si esto es 0, esto es A y esto es B, esto sería la aceleración normal y esto es aceleración en B, no, aceleración en A con respecto a B. Normal. Y es de acá abajo, es aceleración en B con respecto a A normal. Estos están aquí. Lo único es que dependiendo de cuál tomas, va en un sentido o en otro. Eso es muy importante de no confundirse. ¿Cuál es cuál? Porque eso también debe de cuadrar aquí. Vale, entonces. Vale. Cuando ya tenemos estas dos, lo único que hacemos es con dos líneas, las trazas, y en el punto de, entonces, y cierras automáticamente el cinema. Entonces, por lo tanto, esto sería la aceleración B y otra aceleración B con respecto de A normal. Y este es el inicio y esto es el fin. Entonces, por lo tanto, entonces, ya tengo los dos valores que corresponden a mi tangencial.
tangencial. Entre este ya está en 90 grados. Y el otro que es aceleración en A, porque es vertical. Entonces, ya tengo los valores que me corresponden de mis aceleraciones y ya puedo hallar mi alfa. Entonces, hallo mi alfa. Divido mi aceleración tangencial entre el radio y obtengo la aceleración que hay. Entonces, aquí hay que definir el sentido. Entonces, hay que ver si es B con respecto a de A, tangencial, hacia derecha, entonces, ¿cuál veo? Estoy aceleración en B con respecto de A. Entonces, 0, A y B. Si es aceleración tangencial en B con respecto de A, entonces estoy parado en A y estoy viendo la aceleración en B. Entonces, esto va así. ¿Eso es horario o antihorario? Entonces, alfa, por lo tanto, iría así. Y esto sería sentido horario, que de acuerdo a la regla de mano derecha sería negativo. Ponemos la regla de mano derecha, sería negativo. Entonces sería alfa en sentido horario. Si A, entonces y A sería hacia abajo. Si la velocidad en A iba hacia abajo, entonces está acelerando. Si la omega AB era, este es alfa, 0, B, A, esto es alfa, y omega era en el sentido contrario. Entonces estaría frenando. Entonces es relativo a la velocidad, si frenará o acelerará. Vale, y después, pues finalmente lo único que, para hallar en G, hago exactamente lo mismo. Aceleración en B o G, defino mi ecuación, encuentro los valores que yo pueda calcular, y en función del alfa, del sentido horario que tenga, pues entonces defino qué dirección sería. Entonces, por lo tanto, si este es inicio, y este es fin, y esta es aceleración en B, entonces aquí serían las dos aceleraciones. Y una es la tangencial y la otra es la normal. Esta es la tangencial y esta es la normal. Esos dependen de cómo esté ubicado mi pistón. Llegará a este punto, entonces lo único que tengo que definir es cómo cierro mi cinema. Y esta línea que me falta es la que es mi aceleración en G. Y de estas dos va a haber una aceleración en G en X y una aceleración en G en Y. Entonces aquí lo importante es dónde es mi inicio y mi fin de mi vector. Y después cuál es mi X y mi Y. Y son los dos valores que yo voy a usar para igualar. Y entonces ya con eso puedo resolver el ejercicio. Si yo lo hubiese querido hacer con la otra ecuación, pues también es lo mismo. Es exactamente lo mismo, lo único que mi sentido tangencial es contrario, pero de todos modos se va a cumplir igual. Esto sería usando la otra ecuación, usando la ecuación aceleración en A, en ese caso lo igualo con A. Entonces, mi inicio y fin es de A. Entonces, esto es A. Ahora este será mi inicio. Y este mi fin. Y este es mi aceleración de A. Entonces, por lo tanto, entonces, esto debe de cuadrar. Y al último, entonces, para que cierre el cinema de manera correcta, eso es aceleración en G. Y estos serían las dos aceleraciones, las tangenciales y la normal. Aceleración de A contra G normal. Aceleración de A con respecto a G normal. Y esta es la aceleración de A con respecto a G tangencial. Lo único es eso, ver cuál es el sentido que corresponde. Y después de ahí, y a ambos casos va a ser lo mismo. Puedes irte con uno o con otra, te va a dar lo mismo.
y AGX y AGY. Y ya con eso resuelves todo el ejercicio. Aquí le puse un ejemplo nada más de qué te pasaría si te hubieses equivocado en la tangencial, pues te quedaría otro vector totalmente diferente. Entonces, por eso es muy importante el alfa, si es horario o antihorario, y si estás en A o en B, que lo veas bien, el sentido. Una cosa es la velocidad y otra cosa es la aceleración. Y ya para resolverlo, pues es exactamente lo mismo que hace un minuto. A Y, aplicas y lo igualas en función de la aceleración que existe en A. Y en este caso, es recordar que esta aceleración depende del sentido. Y en este caso, como esta aceleración es negativo, entonces es negativo. Esta aceleración va hacia abajo. Entonces, por eso es negativo. Entonces, es importante igualarla con el mismo sentido que corresponda. Y después en la barra B, lo mismo. Se calcula el momento de inercia en B, se halla el alfa, se halla el producto, el determinante. Y siempre hay que ver en X y en Y, en el determinante, convertirlo de acuerdo a en X y en Y. Se hace la otra ecuación, aquí está puesto usando determinantes. Y después iguala. Iguala y se despeja a X. Y lo mismo. Y para B, iguala, y en este caso es siempre con el signo que corresponda a AG. Entonces, en ambos casos se corresponde con el signo de la aceleración. En este caso, la X y en Y es negativo, entonces en ambos es negativo. Y se despeja. Y ya está. Y con eso se acaba este ejercicio. Entonces, al final es siempre lo mismo, aplicado de la misma manera. La única diferencia es hay que saber aplicar las aceleraciones, hay que aplicar si es hacia derecha o hacia izquierda, hay que saber cuándo se usa la aceleración en G y cuándo no, cuándo usas la aceleración en B o en A y cuándo no, y ya está. Pero no cambia mucho de eso. Entonces, esa es la manera como se resuelve este ejercicio. Gracias.